Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido corto pegado con mangas abullonadas como el que estáis viendo para mujer. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. La pieza delantera central la vamos a colocar como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. A continuación, y dejando suficiente hueco entre patrón y patrón, vamos a colocar el costadillo o los laterales del delantero como estáis viendo en el vídeo. Todas las piezas las vamos a colocar como estáis viendo, o bien en la dirección del hilo de la tela o bien en la dirección de los dibujos de la misma. Tenéis que fijaros bien que estáis colocando las piezas de patrón y que los dibujos os van a quedar correctamente. Siguiendo esta misma línea, vamos a colocar también el centro de la espalda, que es la pieza que veis. Es así porque tiene una abertura en forma de pico en la espalda. Alfilereamos bien esa pieza central de la espalda a la tela doblada. Y a continuación vamos a alfilerear la pieza del costadillo o lateral de la espalda, como estáis viendo en el vídeo, dejando siempre hueco entre patrón y patrón para luego recortar ese margen para la costura. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Todas las piezas las vamos a recortar como estáis viendo a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno del papel de patrón. Si decidís dejar 1 centímetro a todo el contorno, que sepáis que ese tiene que ser luego el margen para la costura, y lo vamos a dejar este centímetro en todas las piezas por igual. Los bajos, es decir, el bajo de todo el vestido, yo os aconsejo que dejéis unos 2-3 centímetros para el bajo, porque luego podéis ajustar más fácilmente el bajo del vestido o la altura del vestido a vuestro gusto o a vuestra altura. Vamos ahora con las mangas. La tela doblada la volvemos a doblar como estáis viendo en el vídeo, y aunque no lo parezca, esto es la manga y necesitamos 4 piezas exactamente iguales de la misma. Alfilereamos, como veis en el vídeo, el papel de patrón a las 4 capas de tela. El patrón lo hemos colocado en la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio según lo que estemos dejando para margen de costura. En cuanto a la espalda, necesitamos una pieza que nos va a servir como plantilla para la terminación de ese escote en V. Por eso colocamos la pieza de la espalda central ya recortada, y vamos a recortar, como estáis viendo, una exactamente igual, solamente por el escote y la sisa, y el hombro, y lo que es la abertura
central de la espalda y luego recortamos unos 10 centímetros aproximadamente de plantilla. Si no, os lo dejo mejor en el patrón y así podéis recortar exactamente igual tanto la plantilla para la espalda como la plantilla para el delantero. Porque para el delantero también necesitamos una pequeña plantilla para la terminación del cuello. Por eso en la tela doblada o sobre la tela doblada vamos a colocar la pieza central delantera como veis en el vídeo y recortamos una pieza exactamente igual por todo el borde tanto del hombro como del escote delantero. Luego recortamos esa plantilla a los mismos 10 centímetros aproximadamente que hemos recortado la plantilla para la espalda. Vamos a comenzar a coser uniendo piezas. Comenzaremos por las piezas de la espalda. Lo que vamos a hacer es unir, como estáis viendo, los laterales al centro o a esas piezas centrales de la espalda, con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolos coincidir perfectamente por el borde de la tela. De esta manera ya nos va a salir el hombro al completo. Y unimos esas piezas a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela por donde os he señalado. Ya tendríamos la espalda completa. Y estas costuras las vamos a rematar o remallar con una punta de zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor, va a quedar mucho más profesional. Estas espaldas que acabamos de coser las vamos a unir por el centro, pero no todo el largo o todo el centro de la espalda, sino que vamos a medir primero la cremallera que vamos a colocar, cuánto nos mide la nuestra, y a partir de donde termine la cremallera cosemos con un pespunte lineal a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, uniendo así ambas espaldas. Vamos ahora a coser la cremallera de la espalda, así nos quedará la espalda totalmente terminada. Vamos a abrir la tela o la espalda, ambas piezas, como veis en el vídeo, por esa abertura que hemos dejado para nuestra cremallera. Colocamos el carro de la cremallera hacia abajo con el derecho de la tela de la espalda hacia arriba. Colocamos la cremallera en uno de los lados de la espalda. En nuestro caso tenemos una cremallera demasiado larga que luego recortaremos a nuestro gusto. La abertura de la espalda, si queréis, os he dejado una marca aproximada de hasta dónde puede llegar esa abertura o hasta dónde llegaría esa abertura, y simplemente tenéis que adaptar la cremallera a la abertura. Vamos a coser la cremallera como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de ambas de cremallera y tela enfrentados y haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela. O si no, mejor es que vayáis en la misma línea de costura que nos ha servido para unir ambas espaldas, ambos traseros. Esto es importante. Si queréis, para que no os dobléis al coser la cremallera, no tengáis ningún tipo de error, un truco es coser o abrir la costura de la espalda y coser además siguiendo esa misma línea, doblando ambos lados de la tela. Siguiendo esa misma línea de costura, coser por donde va a ir la cremallera. Y una vez la tenemos planchado bien el centro de la espalda por donde tiene que ir la cremallera, ya la coseríamos como estáis viendo. El otro lado de la cremallera lo cosemos, como veis en el vídeo, de la misma forma al otro lado de la abertura, con un pespunte lineal sencillo. Vamos a ir lo más pegados al carro posible, es decir, vamos a ir cosiendo lo más ajustado posible a ese carro de la cremallera para que luego sea invisible, o sea, es una cremallera invisible y esto es para que luego se quede bien, esa cremallera se quede bien ajustadita y no se vea en la parte exterior o no se aprecie en la parte exterior apenas. Si queréis podéis poner
el pie de prensatelas de cremallera invisible para coser la cremallera. Seguro que os va a resultar muchísimo más cómodo. Y esa costura central de la espalda, la costura de la cremallera, el resto que no es la cremallera la vamos a remallar o rematar o bien con una remalladora o bien con una punta de zigzag al borde de la tela. Importante remallar la costura abierta para luego planchar bien y que esta costura se quede bien pegadita al cuerpo, bien alineada y no se note en la parte exterior. Con el delantero vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar la pieza central delantera, como veis en el vídeo, abierta ya sin papel de patrón y con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos ambas piezas laterales o costados, como veis en el vídeo, haciéndolos coincidir perfectamente y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser, como veis, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, 1 centímetro, centímetro y medio, según hayamos dejado margen de costura, con un pespunte lineal sencillo. Una vez hemos terminado ambas costuras, ambos costados delanteros, vamos a remallar las costuras con una punta de zigzag al borde de la tela, y si tenéis remalladora pues mucho mejor, va a quedar mucho mejor terminado. Las plantillas que irán terminando el escote, tanto delantero como de la espalda, las vamos a coser, como veis, por los hombros. Colocamos ambas, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentadas y dispuestas como estáis viendo, y cosemos por los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos ambas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Remallamos también aprovechando todo lo que es la parte exterior de la plantilla, lo que no va a ir en costura o en la terminación del escote, tanto delantero como de la espalda, y vamos a remallar, como ya os digo, esa parte exterior que va a quedar fuera, que va a quedar sin coser, de esa plantilla, de todo el recorrido de la plantilla, es decir, de todo el contorno del cuello o del escote. Aprovechando que la remallamos, también vamos a planchar bien la costura de los hombros, así nos va a quedar perfectamente alineada para luego coser al escote. Vamos ahora con las mangas, porque estas son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Vamos a coger y separar las piezas, como estáis viendo, 2 a 2 y enfrentadas con los derechos de ambas de la tela, y vamos a coser por la parte exterior, esa parte circular que va a ir justo en la mitad o en el centro de la manga. Cosemos con un pespunte lineal sencillo ambas mangas, como estáis viendo en el vídeo, a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Recortamos unos elásticos exactamente iguales que van a ir cosidos a la costura central de la manga. Importante, la medida de este elástico os la he dejado en el patrón que tenéis para descargar totalmente gratuito en el blog. En el blog os pondré, dependiendo de la talla, la medida de este elástico. Una vez tenemos ambos elásticos exactamente iguales, vamos a ir cosiendo el elástico, estirando bien para que quede igual por todos lados, como estáis viendo en el vídeo. Lo vamos a ir cosiendo al margen de costura de esa costura central de la manga. Al principio es verdad que no hemos estirado mucho el elástico para que no nos quede muy arrugado por los hombros y nos haga un poquito de abullonamiento, un poquito de digamos, holgura en la parte de los hombros, y el resto, como veis, vamos a ir tirando del elástico y cosiendo con un pespunte en zigzag, que nos va a servir también para remallar esa costura que acabamos de hacer. Vamos a ir estirando y cosiendo, como veis en el vídeo. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente igual.
Vamos a ir cosiendo ese elástico con una punta en zigzag sobre el mismo y este elástico está cosido, como ya os digo, al margen de costura de la costura central de la manga, no va cosido en ninguna parte exterior de la manga, es simplemente para que este elástico nos haga ese rizo que veis en el vestido en el centro de la manga. Ya veis que ahora con ese rizo la manga nos ha quedado como si fuera una manga normal, digámoslo así. Bueno, la parte de arriba un poco picuda, pero ese pico ya veréis cómo lo vamos a colocar, porque eso lo vamos a luego rizar. Pero veis que tiene que quedar más o menos recta la parte que va en el interior de la manga y esa curvatura superior que va unida al cuerpo de la misma. Vamos ahora con lo que es los hombros, vamos a unir espalda y delantero por los hombros. Lo que hacemos es colocar espalda y delantero, como veis en el vídeo, con ambos derechos de la tela enfrentados y los vamos a coser por los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez terminadas vamos a remallar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora a coser la plantilla o la terminación del escote. Vamos a intentar que coincidan perfectamente las costuras de los hombros, de la plantilla y del cuerpo del vestido. Colocamos la plantilla como estáis viendo, haciéndola coincidir perfectamente por el borde de la tela del escote, ambos bordes de la tela, y vamos a ir cosiendo comenzando desde uno de los hombros, pasando por todo el escote delantero, como estáis viendo en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Los derechos de la tela estarían enfrentados como veis en el vídeo. Además, como veis, están coincidiendo perfectamente las costuras de los hombros. Importante, si no tenéis mucha práctica o no creéis que os salga perfecto a la primera, podéis o bien alfilerear la plantilla a el escote o bien hilvanar esta plantilla al escote antes de coser a máquina. Como veis, la terminación que va en la parte de la cremallera es de la siguiente manera. Abrimos la cremallera y vamos a colocarla con el carro hacia abajo. Vamos a hacer coincidir perfectamente el borde de la tela de la plantilla con el margen de costura de ese centro de la espalda, de tal forma que coincidan perfectamente ambos bordes de la tela y así la cremallera va a quedar metida en costura. El otro lado del escote en V de la espalda lo vamos a coser exactamente igual. Este lado nos queda por coser porque, como recordáis, hemos comenzado a coser por la costura del hombro. Y ahora sí, la parte de la plantilla que va fijada a la cremallera le vamos a realizar estas pequeñas costuras para que se queden bien fijadas y una vez le demos la vuelta nos va a quedar el carro de la cremallera por fuera, la plantilla bien fijada por dentro en el interior y nos va a quedar bien terminado nuestro interior del vestido, nuestra plantilla del vestido. Antes de volcar la plantilla hacia el interior vamos a realizar unos pequeños piquetes, sobre todo por el escote delantero, que es la zona más curvada. Estos pequeños piquetes son cortes perpendiculares que se hacen en la línea de costura sin llegar a cortarla. Y ahora sí vamos a realizar un pespunte de seguridad o de asentamiento de la plantilla, por eso se realiza de la siguiente manera. Es un pespunte que va paralelo a la línea de costura de unión entre plantilla y el escote. Va por todo el escote, pero cargando este pespunte siempre en la plantilla, en lo que va en el interior del vestido. El pespunte lo realizamos como normal, un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde, o sea, de la costura de esta línea de unión entre plantilla y cuerpo del vestido. Como veis en el vídeo vamos cargando esta costura en el interior para que luego esa plantilla no se salga
hacia el exterior cuando nos pongamos el vestido y esté en movimiento. Antes de coser las mangas al cuerpo, aún hay que ajustar un poco más ese pico que va en la parte de la hombrera, en la parte superior de la manga. Entonces vamos a rizar o fruncir un poco esa parte para que haga el efecto globo en la parte superior. Aunque veáis la manga un poco picuda, no pasa nada, es que la manga es así. Vamos a, con la tensión de la máquina más alta y la puntada más larga, realizamos ese pequeño pespunte por toda esa zona superior de la manga. Os he dejado las marquitas en el patrón para que sepáis desde dónde hasta dónde fruncir, y con la tensión de la máquina más alta y la puntada más larga hacemos ese fruncido en la parte superior de la peineta de la manga. Importante, en mi Instagram tenéis vídeos explicativos de cómo fruncir con la máquina de coser. Os vienen algunos pequeños trucos más. La carpeta de destacados en stories lo tenéis. Y ahora sí vamos a coserlas al cuerpo. Como estas mangas no tienen delantero y espalda, vamos a colocar las mangas como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir el centro de la manga, esa costura central de la manga, con la costura del hombro de nuestro vestido. Y el resto de la manga, tanto hacia un lado como al otro, lo vamos a embeber, a acoplar, digamos, a la sisa que viene para ella. Nosotros lo hemos hecho a mano, ya veis que vamos cosiendo con mucho cuidado, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo, embebiendo esa manga al hueco. Pero si no os sentís cómodas, no os sentís seguras, podéis hilvanar siempre la manga antes de coser a máquina y seguro que os queda perfecta. Una vez que la hilvanéis, que os encaje perfectamente ambas mangas exactamente iguales, entonces ya la coséis a máquina y seguro que os quedan, ya os digo, perfectamente acopladas. Esa parte superior rizada o fruncida, lo que vamos a hacer es colocarla, como veis en el vídeo, en la parte superior de la máquina de coser, para que el pespunte de unión de la manga al cuerpo sea el mismo o coincida perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Y sin pegar pellizcos, con mucho cuidado vamos a ir cosiendo y ajustando perfectamente la manga al hueco, y esto lo haremos para ambas mangas exactamente igual. Como venimos haciendo hasta ahora, vamos a remallar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a remallar ambas mangas. Para cerrar el vestido por las mangas y los costados lo vamos a hacer tal cual lo estáis viendo en el vídeo. El cuerpo abierto sobre una superficie plana donde estemos trabajando. Doblamos por la mitad de la manga y por los hombros el vestido con los derechos de las telas enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente la costura de la sisa, los laterales de las mangas y los costados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo del tirón, desde el bajo de la manga hasta el bajo de nuestro vestido. Ya sabéis, a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela. Con esa costura lo vamos a cerrar por ambos lados. Remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Ya sabéis, si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor, un acabado más profesional. Nos probamos el vestido y vamos a determinar el largo a nuestra altura, ajustar el largo a nuestra altura o a nuestro gusto. Vosotros ya depende de si lo queréis más cortito o menos cortito. Aquí ya va a depender de gustos y bueno, también de la altura de cada una. Y una vez lo hemos ajustado, recortando en redondo o de forma redondeada por todo el bajo, vamos a realizar un pequeño dobladillo. El dobladillo lo vamos a hacer sencillo, como estáis viendo en el vídeo, doblando medio centímetro o 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela, y volvemos a doblar este medio centímetro o este centímetro. Un truco puede ser
planchar muy bien todo el dobladillo para que nos quede igual por todos lados y luego coser a máquina como estáis viendo en el vídeo. Una vez ya planchado es más fácil y os va a quedar perfecto por todos lados. Importante, durante todo el proceso nosotros vamos planchando a cada cuando terminamos un paso o cuando unimos varias piezas. No lo pongo en el vídeo porque se me alargaría ya demasiado, pero sí que es importante que sepáis que hay que ir cosiendo y planchando las costuras en ese orden, cosiendo, planchando, para que la prenda nos quede perfecta y de esa sensación de acabado como veis en el vídeo, como nos va saliendo a nosotros. La terminación de las mangas la vamos a realizar también con un pequeño dobladillo por todo el bajo de ambas mangas. Doblamos y volvemos a doblar la tela hacia el interior o revés de la misma, como estáis viendo en el vídeo. Un truco, ya sabéis, planchar antes de coser el dobladillo y así os va a salir igual por todos lados. Ambas mangas las vamos a hacer exactamente iguales. Vamos a hacer el mismo dobladillo. Muy importante, la plantilla que hemos cosido en el interior sería bueno que la afianzáramos aunque sea a los márgenes de costura. Os voy a enseñar cómo. Tenemos que colocar la plantilla bien, como quedaría finalmente, es decir, doblamos por el cuello, por el escote, el vestido y la plantilla la dejamos a su ser, coincidiendo perfectamente la costura del hombro de la plantilla con la costura del hombro del vestido. Y en el mismo margen de costura del hombro hacemos una pequeña costurita rematando bien hacia adelante y hacia atrás por los dos hombros. De esta manera la plantilla sí que ya no se nos va a volcar en ningún momento hacia el exterior del vestido. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.